Hola, hola, buenas tardes a todos. Vamos comenzando con la charla de hoy a la tarde. Una charla que debo confesarles, ¿no? Me preguntaba si iba a generar interés, el mismo interés que generaban o generaron otros temas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Durante la celebración de la Santa Misa, decían, muchos probablemente puedan llegar a pensar, yo ya lo sé, yo ya lo conozco, siempre es lo mismo, me gusta, no me gusta, me aburro, no me aburro, en fin, cada uno verá, voy, no voy, le doy bolilla, no le doy bolilla. En realidad, lo que yo hoy quiero hacer con ustedes es dos cosas, dos etapas. Yo no va a alcanzar, ya desde ya digo, desde ya les estoy avisando que no van a alcanzar la hora y cuarto, hora y media que vamos a estar acá juntos hasta las 7:30 de la tarde en vivo viendo este tema. No va a alcanzar. Es un tema no solamente central en nuestra vida, debería al menos ser un tema central en nuestra vida, la celebración de la Santa Misa de manera regular, sino que también es un tema muy profundo. No solo es un tema central, sino que, insisto, es un tema que tiene un grado de misticismo muy grande. Es el misterio central de nuestra fe, la celebración de la Eucaristía, que obviamente es en el entorno de la Santa Misa. Así que, sin más, vamos a ir al desarrollo de la charla de hoy. ¿Mm? Y vamos a comenzar obviamente dando o buscando, intentando dar algún tipo de definición de qué es la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar en pantalla una placa acá que dice la placa, ¿qué es la Santa Misa? Como una pregunta, ¿no? Bueno, la Santa Misa es como si pudiéramos darle, ¿no es cierto?, una definición. La Santa Misa es la renovación no sangrienta o incruenta del sacrificio de la Santa Cruz. Es el más alto rito de la religión católica, donde por la gracia de Dios se trasciende, escuchen, el tiempo, se trasciende el tiempo y la mismísima eternidad. Pues Jesucristo se hace verdaderamente presente en el altar a través de las palabras del sacerdote. Acá no cabe duda. Y por eso preparé esta foto, una de las tantas que encontré, me gustó esta, donde muestra el altar. Y uno se pregunta, no sé si alguna vez ustedes se lo habrán preguntado, ¿y por qué un altar, che? ¿Cómo es eso? Porque, ¿qué es un altar? Bueno, un altar es un lugar a donde se celebra, se ofrece un sacrificio. Si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo hebreo celebraba el sacrificio sobre la piedra del altar. Era una piedra. El altar era una piedra en realidad. Los comienzos era una piedra. Y por eso es que yo te cuento, porque vos, claro, a ver, vos ves un altar como este que yo te muestro y tiene un mantel blanco, todo muy lindo. Pero si vos prestas atención a la parte de abajo, vas a ver que es de piedra. ¿Eh? Vos decís, capaz, che, no es de piedra, son de mármol. ¿Y el mármol acaso no es una piedra? El mármol es un mineral. Entonces, en realidad,
se usa altar por la sencillísima razón que sobre ese altar, de manera incruenta, pero en definitiva, se está ofreciendo en sacrificio Jesús mismo. A ver, ¿por qué entonces la misa es, o debiera al menos, ser central en la vida de un verdadero católico? Porque resulta que en el momento que el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y pronuncia la fórmula de consagración, en ese instante Jesús, trascendiendo tiempo y la mismísima eternidad, se vuelve a inmolar por los pecados de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Volvemos a recrear, no a recordar. Ojo. Volvemos a recrear todos los acontecimientos que sucedieron hace más de 2000 años entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Desde la última cena hasta la resurrección de nuestro Señor. En cada misa vuelve eso a suceder. En cada misa, toda la asamblea completa, toda la feligresía y el cura, todos, son, de una manera obviamente mística, son trasladados al Calvario. En el momento de la consagración, todos somos trasladados al pie de la cruz. Y estamos ahí, de alguna manera, participando del sacrificio de la cruz. Obviamente esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Muchas ramificaciones. Por un lado, es bueno aclarar, porque acá yo les dije, la Santa Misa y la renovación no sangrienta del sacrificio de la Santa Cruz es el más alto rito de la religión católica, donde por la gracia de Dios se trasciende el tiempo y la eternidad, pues Jesucristo se hace verdaderamente presente en el altar a través de las palabras del sacerdote. Ahora vos podés preguntarte capaz, ¿por qué, como puse acá en la placa, por qué tienen que ser las palabras pronunciadas por un sacerdote? ¿No puede ser uno de nosotros? Por ahí digo, ¿no? Bueno, yo te explico. El sacerdote católico es la única persona en todo el mundo, o sea, entre todas las personas del mundo, el que se ordena de sacerdote, el que recibe el sacramento del orden sagrado, el sacerdote católico, entonces es la única persona en el mundo que ha recibido la unción santa, que es justamente el sacramento. La unción santa, que le permite, por comando de Cristo mismo, efectuar el misterio de la transubstanciación. Palabra media trabalengua. Transubstanciación, cambio de la substancia. Bien. ¿Qué es entonces la transubstanciación o también transustanciación sin la B larga? De las dos maneras se puede decir. Bueno, la transubstanciación es la conversión del pan y vino
consagrado por el sacerdote durante la Santa Misa como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta, señores, es la parte ventral, central de la Santa Misa. No puede haber misa si no hay consagración. Si no se produce la transubstanciación de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, pues entonces no es misa. ¿Ok? Yo no sé, a lo mejor alguna vez le ha tocado a alguno de ustedes, esto sucede mucho en los pueblos del interior, donde por ahí no hay tanto sacerdote disponible, ¿no? Y por ahí un laico, obviamente autorizado por el sacerdote, oficia la celebración de la palabra. Se llama así, la celebración de la palabra. Es una celebración litúrgica, ahí está, perdón, celebración litúrgica de la palabra. Y donde no hay obviamente consagración, porque no hay sacerdote, pero sí se leen las lecturas, se lee el Evangelio y luego ese feligres autorizado, se lo conoce como ministro extraordinario, puede repartir, o sea, recurrir a la reserva de hostias consagradas en el sagrario y dar la comunión a sus semejantes. Pero eso no es una misa, ¿ok? Eso no es una misa. Es una celebración litúrgica. La misa, insisto, tiene que tener sí o sí un sacrificio, y es el sacrificio eterno, permanente, de este sacerdote, que es sacerdote para siempre, que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ¿no? Hablando de sacrificio. Vamos a ver un poco la historia en nuestra fe. ¿De dónde viene esto de celebrar la misa? La palabra Eucaristía en realidad significa acción de gracias. Darle gracias a Dios por su gran amor a punto de entregarse por nosotros. Y ya nuestros padres en la fe, el pueblo judío, ya celebraba algo similar a esto, lo cual se lo conoce como la Todá, que no es la Torá. La Torá es la ley, es digamos lo que para nosotros sería el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley mosaica, eso es la Torá, la ley. Pero la Todá es otra cosa. Todá quiere decir acción de gracias, al igual que Eucaristía. En realidad nosotros nos copiamos de ello, ¿no? Vamos a ser honestos. Por eso pongo primero a la palabra Todá, que quiere decir acción de gracias, y da la casualidad, que no es casualidad por cierto, que acción de gracias también es Eucaristía. Fíjense lo que dijo cuando todavía no era papa, cuando era solo cardenal, el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI fue después, escribe al respecto, ¿no? Estructuralmente hablando, toda la cristología eucarística está presente en la espiritualidad Todá del Antiguo Testamento. Tanto la Todá como la Eucaristía presentan su culto mediante la palabra y la comida. Más aún, la Todá, como la misa, incluye un ofrecimiento incruento de pan ácimo y vino. Los antiguos rabinos hacían una significativa predicción con relación a la Todá. Cuando llegue la era, decían, ¿no?, refiriéndose a la era mesiánica, cesarán todos los sacrificios menos el sacrificio de la Todá. Este no cesará por toda la eternidad. Así que esto fue una verdadera profecía bien certera, la repegaron, porque sí, tal cual. Cuando llegue la era del Mesías, la era mesiánica,
van a cesar todos los sacrificios. Vale decir, nadie más va a andar desgollando carnero, ni palomas, ni nada que se le parece en el altar del sacrificio, sino lo que va a perdurar es ese sacrificio incruento de la toda de pan, acimo y vino. Y es lo que está sucediendo en el día de hoy, en esta era, obviamente, mesiánica, en nuestra Santa Misa. Yo quiero decirles, me había olvidado de aclararlo antes de comenzar la charla, que a lo mejor puede ser, yo siempre me ando atajando por las dudas, que a alguno de ustedes esto le resulte un poquito, no sé, aburrido capaz, porque capaz que ya lo conocen. Pero yo quiero llegar a todas las personas por igual. Si en este grupo hay alguien que a lo mejor, ponele, ¿no? Ni siquiera está bautizado, es bueno que conozca cómo es una misa. Si es que esa persona tiene el anhelo de ser bautizada y de entonces empezar a recibir los sacramentos. Como primer sacramento el bautismo, que es la puerta de entrada a todos los demás. También hay gente que está bautizada y que por ahí de chica tomó la primera comunión y hasta quizás está confirmada, pero no tienen, ¿cómo decirlo? No tienen la costumbre de ir a misa o van, o quizás van, pero no entienden lo que están viviendo en esa misa. Por ahí van y lo repiten como loro, ¿no? Y ni saben bien de qué se trata, pero bueno, saben que hay que ir, entonces van. Ustedes saben, Sócrates decía, el conocimiento nos hará libres. La idea es conocer, a fondo conocer, qué es la Santa Misa y posteriormente entonces entender qué es lo que sucede en esa misa, ya no solo en lo que vos podés percibir con tus sentidos carnales, sino a sabiendas de lo que sucede en la misa a nivel metafísico. Y ahí es donde uno comienza a realmente descubrir este verdadero tesoro que nos dejó Jesús en la última cena, que fue la institución de la Eucaristía y la institución de la Santa Misa, que en definitiva es la continuación de la Todá. Como te digo, esto ya existía. Acá Lorena Medina me dice: Jorge, soy católica, pero desconozco un montón de cosas, muy interesante todo lo que nos explicas. Bueno, gracias. Sí, yo eso es lo que quiero. Yo sé que a lo mejor, como dije, algunos se puede llegar hasta aburrir un poco y otros no. Yo les prometo que en la próxima va a estar re interesante. Vamos a seguir hablando en la siguiente charla sobre la Santa Misa, pero ya lo vamos a hacer en función de ciertas videntes de la Iglesia que han recibido de parte de la Virgen María un montón de cuestiones que la Virgen incluso les ha permitido ver eso que yo te digo que sucede de manera metafísica durante la celebración de la Santa Misa. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? En la misa hay partes, diferentes partes. Los que más o menos recuerden un poquito cómo es una misa, hay un rito de entrada. ¿Qué es el rito de entrada? Es cuando el cura entra, todos se ponen de pie y generalmente hay un canto, ¿no es cierto? Hay un canto de entrada. Porque el cantar, chicos, es una manera muy piola de alabar a Dios. ¿Entienden? Ahora, antes de ponerme a describir un poquito cómo son los pasos de la misa, que es lo que en definitiva es el objetivo de la charla de hoy, para entonces sí, en la próxima charla, adentrarnos en toda la parte más misteriosa, si se quiere, y la parte más jugosa al mismo tiempo de la Santa Misa. Yo quiero decirles lo siguiente. Creo que ya a esta altura, aunque no sepamos bien cómo ni por qué, pero nos queda claro, ¿no? Nos queda claro que es un acto central, es el rito más importante de toda nuestra fe. La celebración
de la misa, dado que es el sacrificio, la renovación del sacrificio de la cruz, pero de manera incruenta, sin derramamiento de sangre, por cierto. Entonces, siendo un acto tan importante, y ahora van a ver ustedes en las partes de la misa cómo se recrea algo parecido, salvando las distancias, a lo que yo les enseño a ustedes para que hagan oración en casa, ¿no? Cuando hacemos oración en casa, con la idea de llenarnos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que lo llamamos rema, el bajar rema, una palabra griega que quiere decir palabra, pero palabra viviente, no como logos, que es palabra escrita, ¿no? Rema, el rema es el verbo viviendo en mí, ¿está? Y bueno, Jesús nos dejó el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para justamente empezar a entender todas estas cosas y poder vivir una verdadera transformación. Cuando él decía, hay que volver a nacer, era volver a nacer en el Espíritu Santo. Ese es el que nos hace renacer. Por lo tanto, nos transforma, nos convierte. Entonces, siendo algo tan importante la misa, yo les voy a pedir a aquellos que a lo mejor van a misa normalmente, y a mí también me pasa que a veces se me hace tarde, y llego justito, o para ahí llego cuando ya el cura entró. Hay que proponerse, uno mismo proponerse, de llegar, no sé, te digo un mínimo, 10 minutos antes. ¿Para qué? Para que te puedas preparar. A lo mejor vas caminando desde tu casa, y si vas solo o sola, podés ir ya poniéndote en línea con Dios para este acto. Porque mira, en una de las primeras partes de la misa, ahora lo vamos a ver, el sacerdote realiza una oración de expiación por nuestros pecados. Y es como, no es una confesión. La confesión obviamente es directa y limpia incluso los pecados más graves, lo que se conoce como pecados mortales. Pero los otros pecados, que se los conoce como veniales, que son más de todos los días, que los cometemos a cada rato casi, no nos damos cuenta, pero los estamos haciendo. Bueno, esos en esa parte que yo te digo del comienzo de la misa, ahora vamos a ver, son limpiados esos pecados. Entonces está muy bueno que uno haga un breve examen de conciencia. Y acá el tema, que se los le estoy tomando letra a la Santísima Virgen, ya lo vamos a ver en detalle el próximo sábado, si Dios quiere, en la segunda parte de este tema, pero a una de las videntes la Virgen le decía, vos tenés que arrepentirte de los pecados acá en esta parte de la misa. Y ella decía, yo no tengo ningún pecado. No tenés ningún pecado, le dice. Y decime, antes de cuando te venías para acá, que venías apurada, que llegaste tarde incluso, maltrataste a la empleada doméstica, porque te preguntó algo y vos no le contestaste bien, porque estabas apurada y te tenías que ir. Eso es ofender a Dios, dice. El colectivo que se cruzó en el camino y que vos que le mandaste un par de saludos a la madre del colectivero, el pobre hombre no tenía la culpa, fue un accidente y vos lo maltrataste. Y bueno, y así le dijo un par de cosas. Son cosas que nos pasan todo el tiempo. Que nos enojamos, que pensamos mal del otro, que qué sé yo cuántas cosas pueden ser, ¿no es cierto? Que a veces criticamos muy así, livianamente, rápidamente. Bueno, todo eso son pecados, pero no son mortales, no son pecados, digamos, que conlleven un problema para el espíritu, cuando el espíritu ya desencarna. No es de eso. Entonces, ese tipo de cosas se limpian, por ejemplo, con agua bendita, haciéndose la señal de la cruz, y también se limpia en la misa en ese momento. Entonces, yo digo, ¿no?
sabemos que, yo te lo anticipé hace un rato, sucede que toda la asamblea termina al pie de la cruz, en el Calvario. Estamos renovando, reviviendo una y mil veces la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, más vale que estemos purificados, que nos presentemos con las vestiduras lo más blancas posible ante nuestro Señor. Con lo cual yo te digo y te invito a que cuando vas, llegues un rato antes, hagas un acto de recogimiento ante el sagrario, pienses en tu vida, pidas, pongas ya de antemano las intenciones de aquello que vos a través de la celebración de la Santa Misa, que es la oración más top que puede existir, y que es así que llega al trono del Padre, que no te quepa la más mínima de las dudas, o sea, vos puedas entonces definir muy bien cuáles son las intenciones de aquellas cosas que anhelás y querés lograr en tu vida, en la vida de los tuyos, en esa misa, porque vos también podés pedir por el beneficio de un hijo, de una esposa, de un esposo, de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo, de quien vos quieras, e incluso de aquellos que ni conocés por ahí y te enteraste de que, no sé, hubo un accidente y esto, y pedís por esa gente, o por la gente que fallece con esta enfermedad que nos está asolando ya hace mucho tiempo, bueno, como sea, hay mil cosas para las cuales uno puede pedirle al Padre que está en los cielos, y la verdad que a sabiendas que vamos a estar renovando, vamos a estar volviendo a inmolar a Jesús, al Cristo, al Cordero, que bueno, eso obviamente, eso es lo más alto en vibración, digo, ¿no? Lo más alto en vibración que podemos ofrecerle al Padre que está en los cielos. Porque estamos hablando de su único Hijo. Ya está. Que es Dios mismo al mismo tiempo. Bueno, primero está la entrada del cura, ¿no? Nosotros nos ponemos de pie, cantamos, y el sacerdote hace un saludo inicial. ¿Cómo es ese saludo? Y es con la señal de la cruz, muchachos. Obviamente, invocando en la señal de la cruz a la Santísima Trinidad, porque es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Y ahí, entonces el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y nosotros conectamos con tu espíritu, y bla, 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 empieza. Y por ahí él empieza, ¿no?, a decirte, Señor, ten piedad. Y todos repetimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y todos repetimos, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. De vuelta, él dice. Y nosotros otra vez, Señor, ten piedad. ¿Qué es esto? Esto se lo conoce como el acto penitencial. Y ese es el momento que yo te decía, donde todos los pecados así livianos, cotidianos, llamalos si querés más, de qué corte más inocente, que podemos cometer, son limpiados en nuestras almas. Y luego, si es misa de día domingo, o de una celebración muy importante, como puede ser, no sé, qué decirte, no sé, bueno, no se me ocurre ahora, pero misas muy importantes, o la misa de Navidad, ¿no es cierto? A eso voy. Misas muy importantes, aunque no sea exactamente domingo, pero si no, generalmente son los días domingos, se reza una oración muy antigua, que es el Gloria, que a veces se canta, porque las misas pueden ser, se las llaman misas privadas generalmente, no porque sean privadas, no sé por qué le dicen así, pero son las misas donde no hay canto, donde todo es rezo. Después está la misa más común, que es donde están o con una guitarra, o a veces ni siquiera sin la guitarra a capela, pero hay una persona que lleva la voz cantante, que tiene generalmente buena voz y es afinada, y entonces guía a la asamblea para los cantos, ¿no?
y hay muchos cantos o pocos cantos, depende de la parroquia, depende de la misa, qué sé yo. Y después están lo que se llaman las misas solemnes, donde en las misas solemnes, por lo general, hay sacerdote, a veces hay más de un sacerdote, o hay algún obispo y sacerdotes, o hay diáconos que acompañan, y hay un coro, generalmente estamos hablando de algo importante, donde puede haber, por ejemplo, una misa con canto gregoriano, eso se llaman misas solemnes, Y sea como sea la misa, si el Gloria está, puede ser como te digo, o que esté cantado o que esté orado, que esté dicho. Las dos maneras son lindas, las dos formas son lindas. Pero hay veces que hay ciertas oraciones, ¿no? Que yo digo, no digo todos los días. Pero estaría bueno, es una idea mía esta, ¿no? Pasa que los sacerdotes tienen como su manera de hacer las cosas. Cada sacerdote tiene su estilo. Y a veces encontrás en algunas iglesias sacerdotes que sobre todo en las misas de día de semana, claro que en los días de semana de gloria no se dice, pero hacen la misa hablada, ¿no? Justamente sin canciones, porque a lo mejor no hay quien cante, qué sé yo. Pero está bueno de vez en cuando poder hacerlo hablado, porque ahí vos es distinto, como que no, uno toma, creo, no sé qué opinan ustedes, pero uno toma más noción del contenido de esa oración, ¿no? Uno toma más sentido de las palabras que está diciendo. Fíjense, miren, yo les voy a mostrar la oración del Gloria acá, y la vamos a decir. Y cantada es muy bonita, ni hablar de la misa criolla, que es de mis favoritas, pero vean esto, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. ¿De quién estamos hablando? Gloria a Dios en el cielo, del Padre. Gloria al Padre, porque es a Dios, al Padre que está en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios nos ama a todos. O sea, estamos deseándole paz a toda la humanidad. Qué buena falta nos hace, ¿no? Sigue la oración. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Fíjense, ¿no? El Padre y el Hijo. ¿Qué hacemos? Lo alabamos, lo bendecimos, lo adoramos, lo glorificamos. Obviamente le damos gracias al Padre y al Hijo. Señor Dios, porque es el Hijo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Para que no quede en duda, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuando a veces yo les cuento y les digo a ustedes, cuando hacen oración, sean detallistas. Cuando le hablan al Padre que está en los cielos, hablen del Padre Celestial, mi Dios, y no de otro, porque para que quede bien claro, cuando piden que el Espíritu Santo entre en ustedes, que ustedes queden llenos del Espíritu Santo, digan Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Y fíjense cómo acá también se ve esto en esta oración, que ya digo, es muy vieja, es muy de los comienzos de la iglesia. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Una vez que quedan bien identificados, comenzamos a pedir, tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Por eso te digo, vos tenés que pedir perdón y saber qué pecados tenés encima antes de la misa. Llegar un rato antes, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y cuando le pedimos que atienda nuestra súplica, ¿cuál súplica? Tenés que tener bien definida la intención de esa misa. Sigue la oración. Tú, le seguimos hablando a Jesús, ¿no? Que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Y como no podía faltar, obviamente, ¿no?
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vean cómo termina esto, ¿no? Le hablamos a Jesús. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. O sea que estamos apelando al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por ahí, uno, cantando la canción, a lo mejor no tiene la oportunidad de degustar esto en serio, en la cabeza, ¿no? De poder deshilachar, desmembrar esta oración para encontrarle esta gran riqueza que tiene, gran riqueza, que es una oración que la verdad deberíamos saberla de memoria, ¿no? Y usarla en nuestras oraciones privadas. Yo digo a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, o gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Pero también está bueno. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, y así. O sea, muchas veces yo te dije, si vos haces oración todos los días, ¿no? No solo te santificás vos, sino que santificás tu hogar. Y cuando digo tu hogar, hablo de tu familia, de los que viven en tu casa con vos, y también hablo de cada ladrillo que hace a tu casa, de cada baldosa. ¿Entendés? Tu casa entera cambia vibracionalmente hablando. La oración no puede faltar en la vida de una persona de fe. Y en el caso particular de nosotros, los que somos, me digo nosotros porque yo lo soy, católicos, no nos puede faltar al menos una vez a la semana la celebración de la Santa Misa. Y si puede ser en día domingo, mejor. Si puede ser. Y digo si puede ser porque acá hay un tema. Uno de los mandamientos dice, santificarás las fiestas. Bien. Entonces nosotros sabemos que el domingo es el día de la fiesta del Señor, porque es el día que Jesús resucitó, entonces lo santificamos con la misa, con la Santa Misa. De ahí el precepto, ¿no? De ir a misa. Pero uno no tiene que ir a misa por el precepto, o no nada más que por el precepto. Uno tiene que ir por amor a Dios. Para justamente, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. ¿Te das cuenta? Hay que demostrarle el amor a Dios. Y pedirle también, ¿cómo que no? Presentarle todas nuestras necesidades. Porque Él está dispuesto a inmolarse permanentemente, a que sea un sacrificio eterno. Por eso los antiguos rabinos, como dije antes, estaban en lo cierto, cuando decían que cuando llegue la era mesiánica, lo que iba a quedar era ese sacrificio eterno, que era con el panásimo y con el vino. Bien, básicamente la misa, hasta acá llegamos hasta Gloria, pero la misa básicamente podemos decir se divide en dos partes. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Liturgia, les cuento, es todo aquello que de manera ritual, no solo la palabra liturgia no es una cosa propia de la religión católica, La liturgia se aplica a todo rito, donde uno quiere de alguna manera, a través de los sentidos carnales, llegar aunque sea a rozar en entendimiento,
lo que está sucediendo de forma sobrenatural o metafísica. ¿Entienden? Eso es liturgia. Entonces, tenemos la liturgia de la palabra. Ustedes, volviendo a la primer fotito que yo les había mostrado de un altar, fíjense que hay 2 velas arriba de la mesa. Bueno, ahí están apagadas en esta foto, ¿no? Pero esas velas, cuando se oficia misa, se encienden. ¿Y por qué? Porque es la luz de Cristo. Es Cristo, que es la luz del mundo, que va a estar sobre esa mesa, inmolándose por todos nosotros, nuevamente, te lo vuelvo a decir. En esta foto en particular está el cirio pascual al costado, a la derecha, pero bueno, nada, también detrás, si ven atrás de todo, está el candelabro de los 7 brazos, de alguna manera herencia justamente del pueblo hebreo, del judaísmo, y nada, bueno, pero me refiero a que lo que no puede faltar, o sea, por ahí no está el cirio, ¿viste? Pero el cirio está hacia el tiempo de Pascua. No tiene por qué estar el candelabro de los 7 brazos. Pero lo que no puede faltar, al menos son 2 velas arriba del altar. Y no son cualquier vela, no es una ranchera, no es una vela comprada en la santería de la esquina. Son velas que están hechas con cera de miel de abejas. La cera de miel de abejas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la presencia de abejas en tu casa, ponele, es un símbolo de bendición, bendición de Dios. La iglesia obviamente sabe esas cosas desde tiempo inmemorial, entonces, como las abejas eran una bienaventuranza porque nos dan la miel, porque generan la polinización y de esa manera todo el ecosistema se mantiene en equilibrio, la biodiversidad, me refiero, de la vegetación es fundamental. Las abejas, si desaparecieran las abejas, estaríamos en un gran problema ecológico a nivel global del planeta. Es que justamente se pone para Dios las primicias, lo mejor. Y en eso, en esa tradición que viene obviamente desde el pueblo hebreo, se ofrecen las velas, pero no cualquier vela, sino hechas con cera de abeja. Lo mismo sucede con el cirio pascual, lo mismo sucede. Puede ser que en la parroquia que vos vayas, a lo mejor veas que ponen 3 velas arriba del altar. También se ofrece a veces con 3 velas como una representación de la Santísima Trinidad. Pero por lo general son 2, una de cada lado o las 2 juntitas, depende del gusto del sacerdote básicamente. O también a veces ponen las 3 juntitas. Bueno, entonces, decía que hay 2 partes en la misa. La liturgia de la palabra, que es en donde todos nosotros nos nutrimos con la palabra de Dios. Y luego la liturgia de la Eucaristía, que es donde ofrecemos a Dios los frutos de nuestra vida diaria y donde se produce la consagración, que es el núcleo, la parte central de la misa. Y como dije antes, sin consagración no hay misa. Puede haber una celebración de la liturgia de la palabra y te dan la comunión que estaba guardada en la reserva. Pero si no hay consagración, no hay misa. Si no hay sacerdote, no hay consagración. Y si no hay consagración, no hay misa. ¿Ok? Bien. Acá tienen ustedes un momento de una misa. No sé dónde es esto, pero es precioso el lugar. Los altares que tiene son maravillosos. O sea, es una iglesia muy antigua. Donde el sacerdote está leyendo el Evangelio. ¿Ok? Esa especie de mesa media rara ahí que tiene esa columna, donde está el sacerdote ubicado. Bueno, con esa mesa sostiene la palabra de Dios, donde están todas las lecturas día por día, Antiguo, Nuevo Testamento y Evangelio. Generalmente se lee primera, el día domingo, que hay 2 lecturas, se lee una lectura
que la puede leer un laico, cualquiera miembro de la feligresía, no hace falta que sea el sacerdote, que es del Antiguo Testamento, del Génesis, del Éxodo, no sé, del libro que sea del Antiguo Testamento. Se lee un salmo, uno de los 150 salmos que hay, y se lee una segunda lectura, que sí, esa es del Nuevo Testamento, pero no es del Evangelio, sino que es de los Hechos de los Apóstoles o de cualquiera de las cartas apostólicas. Carta primera a los Corintios, segunda a los Corintios, carta a los Efesios, a los Tesalonicenses, en fin, hay muchas cartas. Y si el sacerdote, ahí sí tiene que ser sí o sí, el sacerdote no puede ser un laico, lee el Evangelio, que es la palabra de Jesús misma. En día de semana se simplifica, es una sola lectura, que puede ser tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, un salmo y el Evangelio, o sea, es una lectura menos. Las misas de día de semana, por eso, suelen ser un poquito más breves. Pero, ¿cómo se llama esta mesa rara acá, donde está puesta la palabra de Dios? El ambón se llama, ambón. Ese ambón está hecho así, siempre es llamativo, generalmente es algo llamativo, porque es una manera, y ahí ves, aparece el significado de la liturgia que yo te decía, es una manera de representar o de mostrarle a la gente la exaltación de la palabra de Dios, porque es la exaltación del verbo, la palabra. ¿Entienden? Y nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser necesariamente alimento para nosotros. Ya vamos a ver la próxima vez, en la segunda parte de este tema, nos vamos a estar viendo cómo la Virgen, la importancia que la Santísima Virgen María, a través de estos videntes que yo les contaba, le da a la palabra de Dios y a prestarle verdadera atención. Ahora sí, yo sé que muchos de ustedes seguramente les estará cruzando en este momento por la mente el tema de que la mayoría, yo diría casi en todas, las iglesias, por lo menos las de acá de Buenos Aires, no se entiende nada cuando leen, cuando hablan en el micrófono, retumba y eco, una acústica horrible. Y yo no entiendo por qué, porque la verdad, francamente, es tan simple amplificar de una manera ecualizada. Cualquier técnico básico lo puede hacer. Yo no sé, la verdad que no comprendo. Pero bueno, no es la idea criticar, pero realmente yo creo que tendrían que preocuparse un poco más en que se escuche claro y fuerte, y que de alguna manera al feligrés que lo invitan a leer, brevemente alguien se tome el trabajo de explicarle cómo tomar el micrófono, cómo, no sé, en fin, fijarse. O sea, yo creo en lo personal, pero es una opinión mía, no se le da la importancia que debería dársele a la liturgia de la palabra. Lo que pasa es que hay poca participación. Esto es un poco el huevo y la gallina. Ustedes saben cómo es esto. Estamos en crisis. Hay una crisis de fe en lo que hace no a la espiritualidad. Gracias a Dios creo que cada vez son más las personas que despiertan al mundo espiritual. De buena manera, quiero decir, del lado de la luz. Pero también es cierto que a nivel de la religiosidad hay una seria crisis en general. Falta total de compromiso, falta de conocimiento. A veces la falta de compromiso es una consecuencia casi lógica de no conocer a fondo las cosas. Entonces no le podemos dar nunca el valor que tienen si no las conocemos. En fin, yo creo que urge, y no lo digo yo, o sea, no es que a Jorge se le ocurra hoy empezar a decir vayamos todos en masa a misa, recemos el rosario, que de golpe que le pasó a Jorge, no. Yo esto, ustedes saben, son testigos ustedes, yo hace años
que vengo insistiendo con estas cosas. Reconozco, en el último año apreté el acelerador porque es necesario a la luz de lo que está pasando todos los días, ¿no? Alrededor de todos nosotros. Y no lo digo yo porque se me ocurra o por los... Ni siquiera lo hago por los signos de los tiempos, lo hago porque la Virgen lo está pidiendo. La Santísima, a la Virgen lo único que le falta es pararse arriba de una mesa, bailar un malambo a los gritos, a ver si le damos bola, ¿viste? Porque no le damos bolilla. Yo digo, ¿no? Hay que intensificar. De verdad, esto es algo que yo sé que puede caer mal, perdonen, porque yo no es que me subo al púlpito a sermonear. Yo siempre les dije, soy igual que ustedes, o a veces, si hay una fila de los que metemos la pata ante la vista de Dios, capaz debo ser yo uno de los primeros, si no el primero, que me tengo que parar ahí. O sea, yo reconozco mi condición de imperfecto, de pecador, como lo sos vos, igual, y yo, y todos estamos en el mismo barco, estamos encarnados en este planeta escuela, ¿no? Una escuela de amor, donde tenemos que venir a aprender a amar. Y sabemos que nos falta. Entonces, digamos, habiendo hecho esta aclaración, te digo, la misa es fundamental, pero también en estos momentos es, yo creo, imprescindible buscar de una manera, yo diría, casi obsesiva, la perfección. Por ahí uno era más permisivo antes con uno mismo, quiero decir. ¿No? Y bueno, después veo, y bueno, Dios me perdona, y yo después lo vuelvo a hacer, y veo, y voy viendo, y no tuve tiempo de rezar el rosario, y no tuve tiempo de leer un par de hojitas de la Biblia todos los días, y después lo hago, y bueno, veo el mes que viene porque me tengo que ordenar. Yo creo que es urgente, chicos, urgente agarrar el rosario entre nuestras manos en cada momento que podamos. Si tenemos un viaje en colectivo, no sé, si no podés tener un tiempo de tranquilidad en tu hogar para hacerlo en el viaje al trabajo, no sé dónde, cuándo, pero hacelo. Rezá el rosario, la Virgen lo pide todos los días. Recuerden la clase, hace 2 charlas atrás, 2 conferencias atrás, cuando hablé de Medjugorje. Hace 40 años lo viene pidiendo, ya en 1917 en Fátima lo pedía. Y cuando digo de buscar la perfección, no es quedarme solamente con la oración y con la lectura de la Biblia. Si se puede, yo creo que sería muy sano para nuestros espíritus y para nuestra conciencia leer de vez en cuando la vida de algún santo o santa. ¿Por qué, vos dirás? Bueno, mirá, porque resulta que cuando uno empieza a ver cómo vivía X santo en la historia nuestra, se da cuenta de que hay muchas cosas que por ahí uno puede modificar en la vida, para bien de uno, copiando, ¿no? Imitando la vida de los santos. En definitiva es así, si yo veo que al otro le va bien, yo voy a tratar de hacer lo mismo que hace el otro, para que también a mí me vaya bien, si me interesa estar mejor. ¿Está? Bueno, y a veces, ojo, ya van a ver ustedes cuando hablemos la semana que viene de las personas que tuvieron la dicha de poder observar, más allá de la obviedad de lo que ves con los sentidos carnales, qué es lo que sucede durante la misa y wow, lo que sucede durante la consagración. Guardo el suspenso para la semana que viene. Es alucinante. Bueno, como digo, tenemos que ponernos las pilas, por favor. Necesitamos ser luz nosotros, luz en el mundo. La luz vino al mundo y el mundo no la rechazó. Conociéndola, la rechazó. Cito el Evangelio de Juan. Jesús a cada rato decía, yo soy la luz del mundo. Pero Él también nos mandó a hacer luz en este mundo a cada uno de nosotros.
Y es lo que tenemos que lograr. Y vos dirás, no, a mí no me dan bolilla, yo te digo, haceme caso. Cuando vos haces oración, creces. A todo nivel. Creces en frecuencia vibratoria, creces en cantidad de luz que estás irradiando a través del huevo áurico, de tu campo bioplasmático, como le quieras llamar. Y se sabe, yo te aseguro, yo soy radiestesista y lo he medido infinidad de veces con un neurómeter. Cuando yo encuentro una persona de esas que yo digo gran siervo de Dios o gran sierva de Dios, y empiezo a medir, y esas auras de esas personas que realmente tienen una vida posta, una vida mística en serio, con lectura diaria de la Sagrada Escritura, un ratito, aunque sea 2 carillas, con el rezo diario del Santo Rosario, con al menos una vez a la semana ir a misa, si puede, a veces gente que va más veces. Bueno, y vos me dices, el campo áurico de esa persona, hasta dónde irradia ese aura, y te sorprendés que hay casos que superan los 15 metros de la persona. O sea que la persona va caminando por la calle e irradia incluso al que va por la vereda de enfrente. Ilumina. Cuando digo irradia, estás iluminando. Sos luz en el mundo. Vibracionalmente el planeta te necesita vibrando al doble de lo que vibras hoy. A vos y a mí, a todos. ¿Por qué? Porque acordate de la conferencia anterior, la de la bioluminiscencia. Por resonancia empezamos a contagiar luz. Pero si somos 4 gatos locos, no sirve. No sirve porque no alcanza, ¿entendés? Tenemos que ser cada vez más. Yo te aseguro que la misa es ultra necesaria para que eso funcione, para que eso acontezca. Yo te lo digo, perdóname, por eso dije apreté el acelerador el último año, te lo digo desde mi condición de católico. A ver, yo estoy totalmente seguro de lo que te digo, porque te hablo desde mi fe, desde mi convicción, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la Iglesia de Cristo, con todos sus defectos, con todos sus errores. Pero ¿sabés qué pasa? Mira, yo hoy te mostré qué es un sacerdote. Dice la frase del medio de la placa. Dice, ¿por qué tienen que ser las palabras pronunciadas por un sacerdote? Me estoy refiriendo a la consagración, ¿no? Dice, el sacerdocio católico es la única, el sacerdote, perdón, católico es la única persona en el mundo que ha recibido la unción santa que le permite, por comando de Cristo mismo, efectuar el misterio de la transubstanciación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cura, a lo mejor vos, por la razón que fuera, espero que no sea por chismosear, pero uno a veces, sin querer, se entera de cosas de la vida privada del cura, que por ahí, son cosas que lo ponen un poco fuera, en falsa escuadra el cura, ¿no? Vos me entendés. Pero eso no tiene nada que ver. Cuando el chabón se pone el alba, se pone la estola, la casulla la puede o no tener puesta, no es obligatoria, pero también se la coloca generalmente, y empiezan a celebrar la misa, entran con el canto de entrada y hacen la señal de la cruz, y hacen el saludo inicial, el Señor esté con ustedes, y nosotros le decimos y con tu espíritu, listo, se acabó, ahí no importa, ahí lo que está, ¿cómo decirlo? Quien está presente ahí en el altar es Jesús mismo.
Es Jesús mismo. ¿Está? En una palabra, vos podés ser una santa o un santo al lado del cura. Capaz que el cura es un demonio a lo que sos vos, con las cosas que hace, en su vida privada, digo, ¿no? Pero, en el momento que el tipo se pone al frente de oficiar la misa, todo eso queda atrás. Porque, a ver, si a Jesús no le importa y lo sigue tomando como su sacerdote, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo para decir lo contrario? ¿Entendés? A lo que voy es que somos adultos y tenemos que aprender a separar las cosas y no mezclar. No mezclar. Estábamos acá, ¿no es cierto? Esto entonces es la lectura es la liturgia de la palabra. La segunda gran parte de la misa, que es el acto central, es acá. Es en la consagración. Pero antes de ir acá, habíamos quedado en el Gloria y bueno, empezamos a hablar ya de la liturgia de la palabra, pero me salteé, pido disculpas. Algo que es muy importante y que a la mayoría nos pasa desapercibido. Después del Gloria, que aclaro, si vas un día de semana no vas a escuchar que recen el Gloria, porque ni que lo canten ni nada, porque es solo para los días domingo y fiestas muy importantes, y por ejemplo durante todo el Adviento y toda la Cuaresma no se recita el Gloria, pero bueno, son detalles. Pero después de eso, o después, digamos, del acto de contrición, después del Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, el cura dice, oremos, y hace un minuto de silencio. Y luego de ese chiquito de silencio, un minuto, a veces mucho menos hacen, ¿no? Porque están apurados, pero bueno, hacen un momento de silencio, hace una oración. ¿Cómo se llama esa oración que hace el sacerdote después de decir oremos? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Se llama oración colecta. ¿Por qué oración colecta? Escuchá, Porque en el momento que él dice oremos y hace ese cacho de silencio, ese silencio está hecho a propósito para darte tiempo a vos, que estás en la misa, a pedirle a nuestro Señor aquellas gracias que estás necesitando, o a darle gracias por alguna cosa que hayas recibido de sus manos. ¿Entendés? En una palabra, vos lo que haces en el momento que le dice oremos, es orar, hablar de oratoria a Dios, obviamente calladito la boca, lo haces para adentro, poniéndole todas tus intenciones, así sean necesidades que necesitas cubrir, que Dios te haga la gracia, salud, no sé, lo que sea que pidas, dinero también puede ser, ¿por qué no? Salud, dinero y amor, ¿no? Es lo que siempre se pide, básicamente. Entonces, pedís eso, también obviamente das gracias. Y después el sacerdote colecta en esa oración que él hace, después del oremos, todas esas intenciones. Fíjate que es una parte que uno por ahí pasa de largo, ni se da cuenta, y es fundamental. Es una parte fundamental. Después de la oración colecta, sí viene la lectura de la palabra de Dios, ¿no? El Antiguo o Nuevo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Cuando ya termina el Evangelio, por lo general, porque puede no estar, pero casi siempre, el sacerdote hace lo que se conoce como homilía. O sea, después del Evangelio nos charla un rato, generalmente explicándonos lo que se leyó, el significado de las lecturas, y dependiendo, obviamente, del sacerdote, será
la calidad, vamos a ser honestos, de esa homilía, ¿no? Hay homilías que parecen para chicos de primer grado y te dan ganas de afanarle el micrófono al cura y hablar vos. Y hay veces que te sacas el sombrero porque te dio una verdadera lección de Biblia o de vida también puede ser. Porque muchas veces se toma la palabra de Dios y se la pone en el contexto actual y wow, da un resultado bárbaro. Son flor de homilías. Por eso digo que es importante la parte acústica de los templos. Y cuando digo la parte acústica, en realidad hablo de la parte de amplificación, no tanto de la acústica. Amplificación y ecualización. No entiendo por qué razón. Miren, yo me crié en la parroquia de Villa del Parque, en Santana de Villa del Parque. ¿No? Y en los años 90, o sea, desde que yo conozco la iglesia, década del 70, no sé, la primera vez que pisé esa iglesia yo habrá sido años 76, 75, 76. Ya estaba puesto, había unas columnas de sonido marca Lea. El que conozca de sonido sabe que Lea es una flor de marca. Y era impecable. El sonido, te aseguro que era impecable. Yo no sé por qué en los años 90 arrancaron las columnas Lea, pusieron unos parlantitos de porquería, marca Audioliturgia, que se escucha muy mal. No te puedo explicar cuán mal se escucha. ¿Y por qué te lo digo esto? No es para criticar, para ponerme en criticón. Mirá, que lo interesante sería leer antes de la misa, como parte de tu preparación para la celebración de la Santa Misa, leer las lecturas del día tranquilo, leerlas bien, meditarlas, para ya conocerlas de antemano. Porque hay veces que no se entiende ni jota lo que leen, porque no impostan la voz, porque no se ponen bien el micrófono. Me refiero más a los feligreses, que por ahí no tienen por qué saber y eligen a alguien de la asamblea. ¿Quiere leer, señor? ¿Quiere leer, señora? Y entonces, nada, un desastre, ¿no? No porque no sepa leer la gente, sino porque por ahí no sabe manejar la impostación de la voz o no sabe cómo ubicar el micrófono en la boca. ¿Entienden? Y fíjate que generalmente al cura sí se le entiende el evangelio, porque el cura ya está canchero y le conoce las mañas al sistema de audio de la iglesia. Y a veces ni así los curas se entienden, pero bueno, no importa. Creo que la liturgia de la palabra hay que reivindicarla, sobre todo en el catolicismo, que no se le da la relevancia que deberían darle. Yo creo que está como medio así nomás eso, medio desprolijo. Y nosotros entonces cada uno tiene que buscar la manera de recibir la palabra de Dios en cada celebración eucarística, en cada misa. Es muy importante no solo nutrirse con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Eucaristía, sino nutrirnos previamente a eso con la palabra de Dios, la palabra viva que está en el Evangelio, que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por igual. Llegamos entonces a la homilía, decíamos, ¿no? Bueno, hay que tratar de escucharla. En día domingo o fiestas importantes, después de la homilía se reza el credo, que es la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Pero los días de semana no. Y después viene, esto sí pasa en todas las misas, lo que se conoce como la oración de los fieles. Cuando se empieza, viste, que piden intenciones X, siempre se pide por la iglesia, siempre se pide por nuestros gobernantes, se pide por el país. O sea, cuando se pide por los gobernantes se piden milagros. Pero bueno, para Dios nada es imposible, qué sé yo, ¿no? Y bueno, nada, mejor me callo. Decía que la oración de los fieles, bueno, hay varias oraciones, pero también ahí es donde nosotros volvemos una vez más, así como lo hicimos después de Gloria, cuando el cura dice oremos. Ahora te digo,
acá volvemos otra vez a poner nuestras intenciones particulares, volvemos a hacer oración nosotros mientras se está pidiendo, o sea, nos unimos a las intenciones generales, que son las que son leídas generalmente durante la misa, y también lo hacemos por las nuestras propias. Y en ese momento de la oración de los fieles, además de este tipo de intenciones que yo te decía generales, también se pide por los fieles difuntos. Se leen los fieles difuntos, ¿no es cierto? Y se pide por ellos. No, perdón, eso va más adelante. Discúlpenme, no, acá no. La oración de los fieles no está la oración de los difuntos. La oración de los fieles, de nosotros y de las intenciones de la sociedad y las de cada uno de nosotros de manera particular. Y ahí, después de esta oración de los fieles, comienza lo que se conoce como la liturgia de la Eucaristía, donde primero hay lo que se conoce como, dentro de lo que es la liturgia de la Eucaristía, está una primera parte que es el ofertorio. ¿Qué es el ofertorio? Es cuando se presentan en el altar las ofrendas de pan y de vino. Y acá vos tenés que entender, esto es muy importante que lo tengas presente, que cada vez que se ofrecen pan y vino en el altar, junto a esas ofrendas van todos nuestros sacrificios que también le ofrecemos a Dios. Todo el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo cotidiano, todas nuestras penas, todas nuestras angustias, también todas nuestras alegrías. Nos hacemos ofrenda a nosotros mismos. Esto antes de la pandemia estaba más claro en la liturgia porque generalmente 2 personas o a veces un grupo familiar alcanzaba al altar en procesión las hostias, el vino, el agua, ¿entienden? Ahora es como que está todo ahí en el altar y el sacerdote mismo lo agarra por el tema del distanciamiento y los protocolos y demás. Bueno, es importante el ofertorio entonces. Ténganlo siempre muy, muy presente, porque ustedes tienen que dar gracias a Dios por todo lo que ustedes tienen y al mismo tiempo eso entregárselo a Dios. Lo bueno y lo malo, las alegrías y las tristezas, nuestro cansancio, por nuestro trabajo diario, también. ¿Entendés? Estoy cuidando a un amigo que vive solo, che, no tiene quien le alcance un vaso de agua y eso me desemprolijó la vida, estoy desordenado porque no hago a tiempo a hacer las demás cosas. Es un sacrificio por amor a ese amigo tuyo. Eso también lo ofreces en el altar. Y acá luego empieza una oración un poco más larga del sacerdote, que se conoce como plegaria eucarística. Y dentro de esa plegaria eucarística está la consagración. Dentro de esta plegaria eucarística hay una parte en la cual obviamente nosotros también participamos, que se la conoce como el rezo del santo, tan importante como el gloria. La diferencia es que el santo está siempre, incluso en Adviento y en Cuaresma. Antes de la consagración se recita el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. También, al igual que como ocurre con el Gloria, muchas veces en vez de rezarlo, se lo canta. Hay diferentes canciones, obviamente la misa criolla tiene su versión también muy bonita,
Y bueno, inmediatamente después, el sacerdote coloca sus manos sobre las hostias y sobre el cáliz que contiene el vino con un poco de agua. Ahí toda la feligresía se pone de rodillas. Hoy no sé por qué razón se dejó de usar, pero antes, en el momento de la consagración, sonaba, así, el monaguillo generalmente, el acólito, hacía sonar una campanita que está consagrada de la misma manera que las campanas grandes. O sea, es un vaso sagrado. Y eso quiere decir, atención señores, atención con lo que está pasando acá, porque esto es el momento central de esta celebración. Acá es donde Jesús padece la cruz, muere en la cruz y resucita al tercer día. Acá es la renovación del sacrificio de la cruz. Y la campanita se tocaba en el momento que el sacerdote elevaba la hostia consagrada, y luego se volvía a tocar en el momento que el sacerdote elevaba el cáliz con lo que antes era vino y agua y ahora es la sangre de nuestro Señor. ¿Qué es lo que pasa entonces en ese momento? Bueno, según el catecismo, según el Concilio de Trento, sucede la transustanciación. ¿Qué es esto? Bueno, es que la sustancia de pan y de vino dejan de serlo y pasan a convertirse en la sustancia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. En realidad es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A lo que hace al accidente de la cosa, sigue siendo pan y vino para nosotros, porque cuando te lo ponen en la boca, tiene gusto a panásimo. Y si comulgás bajo las dos especies, lo otro es vino dulce. Vino licoroso se llama. Sin embargo, su sustancia ya no es lo que parece. Parece pan, parece vino, pero ahí está Jesús, el mismo que caminó entre nosotros hace 2000 años, el mismo Jesús, al mismo que seguramente muchos de nosotros veremos volver con gloria entre las nubes del cielo. Así que, muchachos, no es para tomarlo a la ligera una misa. Bueno, pasamos a lo que se conoce como el rito de comunión, donde se reza el Padre Nuestro. En realidad no es el Padre Nuestro, nosotros creemos que es el Padre Nuestro. Es el Paternoster, que es lo mismo dicho en latín, macanudo. Pero ¿a qué se refiere con el Paternoster? Nosotros rezamos, ¿no es cierto?, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, llegamos hasta líbranos del mal, y líbranos del mal. Y fíjate que no decimos amén, porque en realidad la oración continúa. Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia. ¿Lo reconoces? ¿Y cómo terminamos diciendo nosotros? Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuyo la gloria por siempre, Señor. Ahí termina.
Todo eso, incluido el Padre Nuestro, se lo conoce como el Pater Noster. Muy importante, muy importante. Antes de esto, al final me lo salteé, dentro de la plegaria eucarística, pero luego de haberse hecho la consagración, está la oración de los fieles difuntos, donde ahí sí se pide, el cura pide, lee los que el secretaría se hayan anotado para ofrecer la misa por sus difuntos, pero también nosotros ahí en ese momento recordamos a nuestros difuntos y pedimos por ellos porque es necesario. Hay que pedir por las almas de los fieles difuntos. Eso es el misterio de la comunión de los santos, y eso sucede de una manera muy fuerte durante la celebración de la Santa Misa. Porque si Jesús murió y resucitó para el perdón de toda la humanidad, entonces las almas que por ahí están en el purgatorio necesitan de tu oración y de la mía para pasar del purgatorio a los espacios y a los cielos de la luz. ¿Entendés? Bueno, terminado el Padre Nuestro, es donde aparece el Cordero de Dios, Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y ahí hay algo muy piola que sucede, y es que presenta el sacerdote la Eucaristía, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Y nosotros contestamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es recordando el episodio donde un oficial romano manda a los siervos de él a pedirle a Jesús de que sane a un hijo que estaba enfermo. Y dice, y entonces Jesús va y él lo recibe y le dice: no hace falta que entres en mi casa, no te molestes, una palabra tuya bastará para sanarme. Y se sanó. Y eso mismo le decimos a Jesús en cada Eucaristía. Sabemos que solo una palabra de él ante el Padre que está en los cielos alcanza para lograr aquello que estemos necesitando. Y algo que también se hace así ya en esta parte, antes de esto en realidad me lo salteé, sería básicamente después ya después del Padre Nuestro, él eleva el pan y el vino y le habla glorificando a Dios en una oración hermosa que yo también te invito a que te la aprendas de memoria y la uses en tus oraciones, que dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre que sean oraciones para glorificar a Dios, la verdad es como que siempre es poco, porque ¿cómo haces para glorificar a Dios? Un ser como uno que es así de chiquito, todo lo que hagamos siempre es poco, ¿no? Pero como Él también es infinita su misericordia y su amor, obviamente lo toma con mucho agrado todas nuestras oraciones. Y son realmente importantes, y yo te aseguro que si vos que me estás viendo ahora, o a lo mejor me ves en diferido, no importa, a lo mejor sos una persona que no me conoce y que un amigo o una amiga te invitó, te compartió el link de esta charla y vos lo estás viendo. Bueno, no importa. Lo que sí importa es que si llegás a ser una persona que, por la razón que fuera, tenés tiempo, disponibilidad horaria durante todos los días de la semana, trates, sería un golazo, si vos podés hacer
la comunión diaria, la Eucaristía todos los días. Porque de esa manera vos vas a estar compensando, vibracionalmente hablando, aquello que otro no hace. Esto es como Sodoma y Gomorra. Yahvé baja a la tierra con 2 ángeles. Lo va a ver a Abraham y le avisa que Sodoma y Gomorra no van más. Y como estaba su sobrino Lot en Sodoma, Abraham hace una negociación. Yo siempre digo que fue el primer regateo que se conoció de un judío. Y le empieza a regatear por la cantidad de justos que puede haber en Sodoma. Fíjense que es importante la cantidad de justos. Piénsenlo. O sea, ustedes son importantes para Dios, muy importantes, son únicos e irrepetibles. Y han nacido en la mente del Creador, en la de Yahvé, desde el principio de los tiempos. O sea, como Jesús nos aclaró, no se pueden vender 2 pichones por unas monedas. O sea, se puede vender, 2 pichones por una moneda, pero yo les aseguro, dice Jesús, que ninguno de ellos caerá muerto a la tierra, si no es por la voluntad de mi Padre. Mi Padre tiene contado cada uno de sus cabellos, nos dijo a nosotros. Y ustedes son mucho más importantes que los pájaros para Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tu oración cuenta. Tu oración está siendo reclamada en los cielos de la luz en este mismo momento. Porque hay poca oración en el mundo. Hay poca conexión con Dios. Los que estamos despiertos tenemos que remarla en dulce de leche por aquellos que no lo hacen, por aquellos que no hacen oración. O sea, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Y si podés ir a misa todos los días, pero bendito sea Dios, y lo bien que te va a hacer. No te das una idea. Jorge, ¿está mal que yo busque otra iglesia? Porque a donde voy la verdad que no me gusta, che. No sé, el cura no me llega. Esto es como ir al médico. A ver, cura es de curar, mapi. Cura es porque cura las almas. Si a mí el cura que no me va, es como el médico que no me va, cambio de médico. Bueno, cambio de parroquia, cambio de cura, hasta encontrar aquel lugar a donde yo realmente pueda ensalzar a Dios y crecer espiritualmente. Porque la misa tiene que ser vivida desde el corazón, no puede ser de otra manera. Bueno, finalmente después de la Eucaristía se hace la acción de gracias, otra vez hay oración colecta, donde otra vez el sacerdote, ¿viste? Oremos, y ahí volvemos a pedir, ya habiendo comulgado, y finalmente hace la bendición, ¿no? La bendición final y el rito de despedida, donde nos dice, podemos ir en paz, y nosotros decimos, demos gracias a Dios, y generalmente terminan con una canción, ¿no? Y ahí termina ya la misa. Así que bueno, hasta acá llega, ahora sí, damos por terminado. Nos volvemos a encontrar, si es la voluntad de Dios, y vamos a ver, ahora sí, habiendo ya explicado con detalle de qué se trata la Santa Misa, qué es lo que pasa durante la misa. En el momento central de la misa, en la consagración, ustedes, imagino que al igual que yo, se van a asombrar y no se van a cansar de darle gracias a Dios por las visiones de estos videntes que te explican qué es lo que pasa durante la celebración de la Eucaristía. Acordate, Eucaristía es acción de gracias. Nunca te olvides de darle gracias a Dios por todo aquello que tenés, lo poquito o lo mucho.
Nada más. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja siempre. Y bueno, nos volvemos a ver en una semana. ¿Mm? Gracias.